Buenos días, soy Mauricio Olivera González, estudiante del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. El presente video es un trabajo de orden académico y pedagógico y que no compromete en ninguna forma a la institución donde laboro. Para iniciar debemos saber qué es un paradigma. Como paradigma denominamos todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. La palabra como tal proviene del griego paradigma. Para K.J. Hostry tiene una definición de paradigma que no es simplemente una cuestión de qué imagen o modelo del mundo es más coherente con las realidades. Se involucran más cuestiones fundamentales, se refieren a cuestiones de las unidades y de análisis apropiadas o cruciales del núcleo y las periferias del campo y lo más importante del propio tema de estudio. También John A. Vázquez nos dice más específicamente que la definición del concepto de paradigma es, abro comillas, los supuestos fundamentales que los académicos hacen sobre el mundo que están estudiando. Estos supuestos responden a las preguntas que deben abordarse antes de que empiece la teorización. Al responder esas preguntas, los supuestos fundamentales forman una imagen del mundo que estudia el erudito y cuéntale al sabio lo que él sabe sobre el mundo, lo que se desconoce, cómo se debe ver el mundo, si uno no sabe lo desconocido y finalmente lo que vale la pena saber. Ahora tenemos que hablar sobre las relaciones de los paradigmas y las relaciones internacionales. Según el libro de Arenal Celestino, la teoría de las relaciones internacionales, hoy, debates y paradigmas, nos dice que, abro comillas, si se tuviera que resumir cuál ha llegado a ser la situación de las diferentes teorías de las relaciones internacionales en los últimos 300 años, habría que afirmar con J. Hostley que en términos generales se puede decir que desde el siglo XVII hasta la fecha relativamente reciente, un único paradigma ha dominado absolutamente en el campo del estudio de las relaciones internacionales. Se trata del paradigma hoy denominado tradicional realista o estatocéntrico, que hacía del Estado y del poder los referentes absolutos para el análisis de las relaciones internacionales. Ahora vamos a hablar de los tres paradigmas que existen en las relaciones internacionales, los cuales son: el primero, paradigma tradicional, o también llamado realista. Este nos manifiesta el realismo y nos habla que el poder es concentrado primordialmente en todas las entidades políticas. Este poder se logra centralizar a un nivel más internacional. Nos dice que el Estado se define como la suprema unidad política en la sociedad internacional, donde se presenta una anarquía, debido a que el Estado es completamente autónomo. Pero a nivel internacional ningún Estado interviene en los diferentes problemas o determinados intereses de los demás Estados. Por último, podemos observar que el poder y Estado son actor y factor más relevante de dicha teoría. Sus postulados son la separación política interna y la política internacional. Se dice que los estados y los estadistas son los principales actores en las relaciones internacionales. Podemos hacer una acotación al tema diciendo que en las relaciones internacionales existirá una lucha de poder. Por eso se denomina que son conflictivas. Con eso se determina que el Estado puede sobresalir por encima del otro Estado. En ese paradigma tenemos que decir que los principales pensadores que lo impulsaron fue Thomas Hobbes y Nicolás Maquiavelo. Como segundo paradigma tenemos el paradigma de la independencia, el cual nos habla de una realidad más compleja. En este paradigma se llega a tener una visión negativa y asimétrica de las relaciones internacionales. Este paradigma es un poco nuevo, por lo tanto ha generado menos preposiciones en las relaciones internacionales con respecto a los otros. Este expresa que el mundo está llegando a ser dominado por un capitalismo que trasciende fronteras, el cual nos determina que si un Estado toma la decisión de cambiar para llegar a este, es necesario que todo el sistema global revise este cambio. También nos habla de un conflicto de dominación-explotación global, es decir, la globalización ha absorbido todo el sistema. El paradigma número 3 nos habla de la sociedad global, transnacional o de la interdependencia. Con este podemos determinar que también presenta diferentes formulaciones. Y nos dice que, finalizando los años 60, surge este paradigma debido a la necesidad de llegar a una explicación
de las distintas situaciones o acontecimientos, esto debido a que el paradigma realista no logra llegar a explicar claramente sobre el mismo. Este nos habla sobre una sociedad mundial, y esto germina a partir de los factores tecnológicos, sociales y culturales, los cuales inician a resaltar finalizando de la década más o menos del 60. Inicia en esta época a notarse una debilidad de la soberanía de los estados. Todo esto se da por el surgimiento de los actores no gubernamentales y gubernamentales que inician en el escenario internacional, y ya finalizando existe una necesidad de dicho estado por expandirse hacia el exterior. Con esto llegar a dejar su encierro y poder lograr ampliar sus relaciones internacionales con los diferentes países, es decir, hacer amigos, salir de la caja, en fin. Conclusiones. Este video el video muestra claramente que con el paso de la sociedad y del tiempo continuamente inician a surgir diferentes tipos de razonamientos de los diferentes paradigmas, lo cual podemos determinar ver como el primer paradigma, el cual era el realista, el cual nos habla inicialmente sobre los estados, pero con el paso del desarrollo de la sociedad y generando una globalización y nuevos impulsos tecnológicos, se hace necesario empezar a explicar las interacciones de los actores internacionales, y con esto nos damos cuenta que surgen nuevos actores de diferentes visiones sociales, antropológicas y demás. Todo este material de estudio fue tomado del libro para concluir, todo este video fue tomado del libro Arenal Celestino, La teoría de las relaciones internacionales, hoy, debates y paradigmas, y también del libro de Scott Bursill and André Blinker del 2005, Introduction and Theories of International Relations, third edition, Paul Gramberg Macaulay, de la página 1 a la 023. Todo este material de estudio aportado por la docente de la materia. Buenas noches, muchísimas gracias.